Bueno, vamos a continuar con el tema de sistemas trifásicos. La idea es ir avanzando de a poco, porque acá hay muchos temas, algunos bastante confusos desde el punto de vista de la nomenclatura. Ya vamos a entrar en detalle, no quiero ir avanzando porque si no, mientras más datos le tire, más confusión le voy a generar. Entonces, vamos a tratar de abordar por lo menos la primera parte de entender qué son las tensiones de línea y qué son las tensiones de fase cuando hablamos del sistema de generación de energía. Porque por ahí los términos cambian cuando hablamos de la carga. Eso es un problema que hay, que es difícil de solucionar. Pero en general, en el contexto va a quedar medianamente claro. Vamos a recordar un poquito en qué estábamos. Era un sistema que era un campo magnético giratorio producido por un imán o un electroimán que inducía sobre tres bobinas desfasados 120 grados en el espacio tensiones que a su vez están desfasadas 120 grados en el tiempo. Es decir, conformamos un sistema con alguna característica especial. Los sistemas van a tener, si suponemos simetría en el circuito magnético, el mismo valor máximo y van a estar desfasados 120 grados con un orden en el cual se nos presentan los máximos, que se denomina secuencia. En este caso que está representado, primero es el máximo de la bobina A, después la B y después la C. Este tipo de secuencia se llama secuencia directa, secuencia o secuencia ABC. Lo que tendríamos básicamente serían que esas bobinas las puedo representar por una fuerza electromotriz. Por ahora consideremos simplemente una fuerza electromotriz ideal, sin resistencia interna, sin impedancia interna. O sea, vamos a empezar trabajando con fuentes ideales. Cada una caracterizada por una diferencia de potencial en bornes o una fuerza electromotriz. Ahora, dijimos, para utilizar el sistema, lo que convenía, o una forma de utilizar el sistema, habíamos dicho que era a cada una de estas fuerzas electromotrices, a cada uno de estos generadores, ponerle una carga. Entonces vamos a tener un sistema independiente, cada generador con su carga. Eso nos trae problemas desde el punto de vista económico, básicamente, de operación, porque vamos a necesitar, si lo configuramos de esa manera, 6 conductores para llevar la energía. 2 conductores para cada una de las cargas. Conductor de ida y conductor de retorno. Eso se puede, de alguna manera, optimizar, que es lo que vamos a ver ahora. Y una de las formas es tratando de buscar primero un punto común con respecto al cual medir las tensiones. Eso es importante porque si no todas las tensiones aparecerían sueltas o independientes entre sí. Entonces, vamos a buscar un punto para poder medir las tensiones con respecto a ese valor. Para eso vamos a unir los generadores de alguna manera. La forma más obvia, hay dos formas básicamente. La forma más obvia sería la que se conoce como conexión en estrella, y también va a haber otra forma que se conoce como conexión en triángulo, que lo voy a dar mucho más adelante. No hace falta introducirla por ahora. Vamos a avanzar en el sistema trifásico a partir de la conexión en estrella, que creo que es la más evidente. Para realizar la conexión en estrella, lo único que hacemos es unir los finales de las bobinas, A', B' y C' en un solo punto. Y ese punto lo vamos a tomar como una referencia con respecto a la cual medir las tensiones de los otros extremos. Entonces me quedaría un punto que va a ser una referencia de tensión, se llama neutro a ese punto, que puede estar conectado a tierra a su vez, lo puedo fijar en cero a ese potencial, conectando ese punto común a tierra, y con respecto a ese punto en común, yo voy a medir las tensiones BAN, BBN y BCN. En esta conexión, así como está representada, estas tensiones BAN, BBN y BCN se van a llamar tensiones simples o tensiones de fase. Repito, acá hay bastante confusión con los nombres porque cuando introducimos las cargas aparecen otras definiciones de fase también. O sea que acá vamos a tener que ver de acuerdo al contexto que estemos trabajando. La característica era que las tensiones BAN, BBN y BCN tenían las tres el mismo módulo y que estaban desfasados 120 grados en el tiempo. Vamos a suponer por ahora una secuencia ABC, pero podríamos suponer una inversa, no hay problema. Recuerden que como los
los fasores representan vectores giratorios en sentido antihorario, si esto estuviera girando, primero pasa A, después pasa B y después pasa C. Entonces, esto reafirma el tema de la secuencia. Entre ellos va a haber 120 grados. A un sistema como este, donde los tres fasores tienen el mismo módulo, que es un valor eficaz, recuérdenlo esto, y están desfasados 120 grados, se le conoce como sistema simétrico. Recuerden que en nuestra definición de fasor, el valor máximo lo vamos a dividir por raíz de 2 para obtener el valor eficaz. Ahora, acá aparecen otras formas de llamarle a esta tensión. La forma correcta sería llamarle tensión simple, o tensión de fase también, entendiendo que vamos a medir entre una fase, que sería la salida del generador, y el neutro, o un conductor en una línea, esto también se llaman líneas, a la salida del generador, L1, L2 y L3, y el neutro. Entonces, a esta diferencia de tensión que hay entre una línea y el neutro, o también se le puede llamar entre una fase y el neutro, acá donde empiezan a aplicarse sinónimos que por ahí no son tanto, ¿no? Se le llama tensión de fase, o tensión simple, que sería el nombre un poco más correcto de llamarlo. Pero, justamente por lo que acabamos de decir, también en algunos lados lo van a encontrar como tensión de fase a neutro, llamándole fase a cada una de estas salidas del generador, las líneas de alimentación. Y en otro contexto también probablemente lo encuentre como tensión de línea a neutro. Lo importante por ahora, cuando hablamos del generador, que esta es una tensión simple, es la que directamente tengo en cada una de las bobinas cuando el generador está conectado a una estrella. Con la conexión en triángulo, por ahí esto cambia un poco. Pero cuando está conectado a una estrella, a esta tensión se le llama tensión simple y sería la tensión directamente inducida sobre cada una de las bobinas cuando el generador está conectado en estrella, como sería este caso. Observen que este sistema, que se llama simétrico, tiene la característica que la suma de las tensiones de a cero, porque serían tres módulos iguales desfasados 120 grados. Me detuve mucho, hice mucha referencia al tema, porque hay mucha confusión con respecto a esto, que sí, nosotros vamos a aportar a la confusión, como no puede ser de otra manera, porque cada una de nuestras interpretaciones, a su vez, se puede discutir, de acuerdo a lo que alguna otra persona puede considerar. Ahora, fíjese que también podría ser que yo midiera la diferencia de potencial que hay entre dos líneas, que también le podríamos llamar entre dos fases de la salida del generador. Ahí ya no importa mucho cómo esté conectado el generador. La diferencia de tensión entre L1 y L2, o entre A y B, que le llamo B a B, es una tensión que se va a diferenciar de la otra en el módulo y en el ángulo también, pensado como un fasor. Para obtenerla, lo que vamos a tener que hacer es medir la tensión entre el punto A y el punto B, o calcularla como la resta de la tensión BAN menos la tensión BBN, que le podríamos llamar directamente BA y BB, ya que como todos estamos midiendo con respecto al punto N, podríamos considerarlo como referencia. Entonces, realizando esa resta, sabiendo que, por ejemplo, la tensión A la voy a tomar como referencia, entonces le pongo ángulo 0, la tensión B está retrasada 120 grados, tiene el mismo módulo, si uno saca las cuentas, te queda que la tensión B a B, el módulo de la tensión B a B, es raíz de 3 veces la tensión simple, y el ángulo que forma la tensión B a B es de 30 grados con respecto a el eje real. Por ejemplo, si yo le graficara acá tendríamos un conjunto de tensiones que serían directamente las tensiones que yo mido entre A y B, que podemos llamar B a B, C y A, que le podemos llamar BCA, y B y C, que le podemos llamar BBC. Esas tensiones, BAB, BBC y BCA, se denominan tensiones de línea o tensión compuesta. Algunos también le llaman, como la mido entre dos líneas, tensión línea-línea, y algunos, como las líneas le llaman fase, le llaman tensión fase a fase. El término correcto, digamos, por llamarle de alguna manera,
sería tensión compuesta, ya que sale de la resta de dos tensiones simples. La forma que normalmente nosotros la vamos a encontrar en el lenguaje técnico es tensión de línea. Por supuesto que como los tres fasores forman una figura cerrada, un triángulo equilátero, la suma de las tres también de cero. Acá es importante, generalmente vamos a necesitar los módulos, entonces es importante que la relación de módulos entre valores eficaces de tensión de línea y tensión de fase está dado por la raíz de 3. Es decir, la tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Eso es importante para nosotros. Ojo, no confundir con el raíz de 2, que es el que daba la relación entre el valor máximo y el valor eficaz. No es que en trifásica la relación entre el valor máximo y el valor eficaz cambió. No. Esto no está relacionando un valor máximo con un valor eficaz, sino una tensión de línea con una tensión de fase. Es decir, una tensión medida entre dos conductores de salida del generador y una tensión medida entre un conductor de salida y el neutro. Esa sería la idea. Por supuesto que también lo podríamos definir para la secuencia CBA. En ese caso, recordando que el sentido de giro de los fasores, o mejor dicho, de los vectores representados por los fasores, es antihorario, para esta secuencia primero pasa A, después pasa C, después pasa B, después pasa A, o sea que sería la secuencia que podríamos llamar CBA. Seguimos tomando como referencia la fase A, entonces le ponemos ángulo 0, y ahora B está adelantado 120 y C está retrasado 120. Las tensiones BAB, BBC y BCA las definimos igual que antes. Tienen el mismo módulo, raíz de 3 veces el valor de la tensión de fase, pero están desfasados 120 grados, con signo menos comparado a lo que teníamos antes, ¿no? Antes era 30, menos 90, 150, y ahora menos 30, más 90, menos 150. Es por la secuencia nada más. Por ejemplo, vamos a terminar con este ejemplo para que se entienda o para terminar de confundir. Entonces, ¿qué me dicen a mí cuando me dice que yo tengo un sistema de 380 a 220? Que en realidad también lo podríamos encontrar como 400, 231, ¿no? Lo que me están diciendo es que la tensión de línea es 380 voltios. Cuando en un sistema trifásico me dan solamente una tensión, 380 voltios o 400 voltios, 13.200 voltios, 33.000 voltios o cualquier otro valor, me están haciendo referencia, salvo que se indique lo contrario, a la tensión de línea, que sería la tensión más alta del sistema. Entonces, ya hemos sentido hablar nosotros de la tensión 380, 220, entonces sabemos que significa, algo hemos escuchado alguna vez, las 380, sabemos que está relacionado con la electricidad. Bueno, sería la tensión que tengo entre las líneas de un sistema trifásico. Entonces, por ejemplo, cuando se toma el sistema trifásico a partir de las tensiones de línea como datos, se suele utilizar una referencia de ángulo diferente a la que se usaba, por ejemplo, tomando la fase A. En este caso vamos a tomar la fase BBC, que la vamos a tomar como referencia de ángulo 0. La tensión BBC va a tener ángulo 0 y módulo 380, BAB 380 y ángulo 120. El ángulo es directamente el ángulo medido con respecto al eje real, en sentido antihorario, y la BCA es 380 menos 120, como me dirán. Mientras que las tensiones de fase, hago 380 dividido raíz de 3, me queda 220. Para la tensión BAN o BA directamente, el ángulo es 90, y después le resto 120, me queda menos 30, le resto otro 120, me queda menos 150. ¿Cuándo vamos a usar referencia fase A y cuándo vamos a usar referencia de línea tensión BBC? Bueno, la referencia en general, cuando no nos dicen nada y podemos optar, vamos a elegir la tensión de línea como referencia de ángulo 0, la tensión BBC. Tenemos 3 tensiones de línea, vamos a tomar la BBC con ángulo 0. Mientras que en los sistemas donde vamos a trabajar con equivalentes por fase, con equivalente monofásico, o vamos a representar a las máquinas eléctricas a partir de su representación por fase, vamos a utilizar la fase A como referencia de angular. Pero en ese caso no vamos a utilizar las tensiones de línea. Después lo vamos a ver. Bueno, también podríamos hacer un triángulo equivalente para la secuencia inversa. El triángulo, como la tensión BBC la tenemos fija, va a quedar invertido, o sea, el punto A va a quedar por debajo. Eso lo vamos a hacer en alguno de los problemas para poder aplicarlo directamente. Bueno, les grabo más videos.